Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un episodio más de Elijo Creer, un espacio que ha sido diseñado para personas que están buscando conectar con Dios de una manera más genuina, más real, de mayor intimidad, de menos religión y de más relación. Si tú eres esa persona, te doy la bienvenida a este espacio en el que la intención es que puedas aprender acerca de Dios, puedas mejorar esa relación con Él y puedas también empezar a generar cambios importantes en tu vida a través de la presencia de Dios. Si no me conoces, mi nombre es Giovanni Sánchez y mi intención durante estos espacios es poder acercarte un poco más a su palabra y poder darte reflexiones que puedan ayudarte a seguir creciendo. Recuerda que si tú estás viendo esto en YouTube o lo estás escuchando en Spotify, puedes suscribirte, puedes comentar y también puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp donde ahí vas a poder conectarte todos los sábados a las 9 de la mañana en vivo. Si quieres participar de nuestras sesiones en vivo, puedes conectarte los sábados a las 9 de la mañana. En la descripción del grupo vas a encontrar el enlace. ¿Listo? Entonces, ahora sí, comenzamos. ¿Cómo están, chicas? El día de hoy quiero iniciar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nuestra fe es puesta a prueba? Cuando hablamos de fe, tendemos también a hablar acerca de pruebas, ¿no? Nuestra fe en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, es probada. Y esto lo que genera es que en medio del camino, muchos de nosotros decaigamos. De hecho, justamente la fe se pierde cuando eso que yo he deseado, eso que yo he pedido, eso que yo he, he rogado a Dios, no se cumple en el tiempo y forma que yo quisiera, ¿no? Entonces yo dije, oye, ¿sabes qué? Yo quiero encontrar un buen trabajo y llevo 3, 4 meses buscando y no encuentro nada. Yo quiero que mi relación mejore, quiero que mi relación sane y en lugar de sanar empeora, ¿no? Entonces mucha gente pone su fe en duda cuando la promesa o el milagro que ha pedido no se manifiesta, no se cumple o tarda más de la cuenta. Y muchas veces ahí es cuando nuestra fe decae, ahí es cuando nos alejamos de Dios, ahí es cuando dejamos de creer, ahí es cuando nos apartamos, nos desconectamos y empieza a generarse todo este caos emocional, un resentimiento con Dios, un enojo hacia Él y esto termina pues por afectarme mucho más. ¿Alguna de ustedes les ha pasado eso? ¿O solamente me pasa esto a mí? ¿No? Por ahí dicen, ay, que justo ahora los venezolanos están siendo probados en su fe. Por supuesto, ¿no? De hecho, un abrazo al pueblo de Venezuela. Yo sé que aquí también hay alumnas venezolanas que incluso la fe está siendo puesta a prueba. Muchas veces queremos entender por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sigue siendo golpeado este país? Pero tal vez más allá del por qué es el para qué. No siempre el para qué es una respuesta es una pregunta, perdón, que me va a dar mejores respuestas. Entonces, hablando de esta fe y de esta fe que decae, de esta fe que pierde o de esta fe que también persevera, vamos a hablar de la historia de una mujer. Esta mujer se llama Ana. Y Ana, para quienes han leído la Biblia, Ana se cuenta su historia en el libro de Samuel. ¿Alguien ha escuchado la historia de Ana o no? Si no la has escuchado, hoy te la voy a compartir. El día de hoy vamos a hablar acerca eh, te voy a mencionar 5 puntos importantes, porque a través de la historia de esta mujer y a través de lo que ella vivió, vas a entender cómo la fe que persevera siempre recibe una promesa. ¿Ok? Entonces, Dios no solo está interesado en darte aquello por lo que tú has estado orando, también está formando tu carácter para que cuando llegue la bendición no te olvides de quién te hizo la promesa. Eso es importante que lo tengas presente. Muchas veces queremos la promesa y nos olvidamos de quién hizo la promesa. Cuando recibo la promesa, me olvido de quién hizo la promesa. Y hoy vamos a hablar un poco más también acerca de eso. Entonces, todos hemos tenido momentos en los que sentimos que Dios guarda silencio, ¿verdad o no? Oramos, sentimos que hacemos bien las cosas, somos pacientes, esperamos, lloramos, nos acercamos más a Dios, ¿no? Seguramente hasta te dio a ti por leer la Biblia, por congregarte y dijiste, ¿por qué si estoy haciendo todo lo que se supone que tengo que hacer, nada cambia?
Ana conocía muy bien este sentimiento. Su más grande sueño de esta mujer era ser madre. Y Dios aún no le había concedido esa bendición de ser madre. Recuerda que en los tiempos antiguos el ser madre representaba mucho para una mujer porque esto eh, la validaba como una mujer que podía dar frutos, ¿no? Y que podía ser más grande una generación, una familia. Entonces una mujer que no podía ser madre era rechazada. Ahora, Ana, que ya para ese tiempo el no poder ser madre era algo difícil, no solo tenía que batallar con sus propios miedos, con sus propias inseguridades, sino que ella tenía que soportar la humillación, tenía que soportar la comparación y las burlas constantes. Entonces, hoy vamos a hablar de la historia de esta mujer y vas a entender cómo antes de que ella recibió un milagro, antes de esto, hubieron muchos años de lágrimas, de oración y de perseverancia. Entonces, para ponerte un contexto en la historia, esta nos remonta a la época de los jueces, en la que había un hombre que se llamaba Elcaná. Él tenía dos esposas. Recuerda que en esa época era permitido, ¿no? Una esposa se llamaba Penina, perdón, y la otra se llamaba Ana. Ana había sido la primera esposa, pero como ella no podía tener hijos, ¿no? Permitió, dio permiso, concedió, aceptó que el Caná pudiera tener otra esposa. Y curiosamente, esta esposa podía tener hijos, fue fácil para ella. Entonces, cuando esta historia inicia, Penina ya tenía cuatro hijos. Entonces, en Primera de Samuel, toda esta historia la encuentras en el libro de Samuel. Y en Primera de Samuel 1, 6, 7 dice, su rival, refiriéndose a ella, a Penina, se burlaba de ella continuamente para humillarla porque el Señor no le había concedido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo, ¿no? Te voy a leer un poquito del libro de Samuel para que vayas entendiendo la historia, ¿no? Capítulo 1, verso 1 dice, había un hombre llamado Elcaná, vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Elcaná tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año, Elcaná viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran dos hijos de Elí. Cuando Elcaná presentaba su sacrificio, le daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Escucha esto. Sin embargo, Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Entonces quiero que te imagines esto, para meternos dentro del contexto, ¿no? Esto que es tan importante, esto que es tan valioso para la época, como era objeto de burla. No, o sea, no solamente ella cargaba con su dolor, no solamente ella cargaba con su tristeza, sino que tenía que soportar constantemente a su rival, a otra mujer que estaba ahí, que le recordaba constantemente que ella sí podía tener hijos y que ella no podía tener hijos. Entonces, ella era llamada estéril, era llamada mujer seca, y aunque este dolor aparentemente era un dolor porque no podía tener hijos, lo que realmente pasaba con Ana es que había alguien que le recordaba constantemente lo que más le dolía. Yo no sé si te ha pasado, y vamos a meter eso en el contexto porque a lo mejor dices, Giovanni, yo sí puedo tener hijos, a mí eso no me afecta, pero probablemente te ha pasado que en tu entorno hay personas que se burlan de ti, que cuando hay algún proyecto, alguna situación, algún deseo, se burlan de ti, te avergüenzan, te humillan, te minimizan, están esperando que tropieces para mostrarte tus errores. Tal vez a ti no te dicen estéril como Ana, pero sí te dicen, ¿y hasta cuándo vas a estar soltera? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Y tu negocio todavía no despega. Oye, ¿de qué te sirven esas clases si aún no tienes resultados? Todavía sigues esperando. Nadie te va a aguantar. Por eso no tienes novio.
¿Te han hecho ese tipo de comentarios o no? Estos comentarios medio pasivo-agresivos, ¿no? Tienden a qué? A golpear mi fe. ¿Te ha pasado que a veces tú intentas estar conectada, estar cerca de la presencia de Dios y justo es en ese momento donde más ataque recibes? ¿Te ha pasado eso o no? Pónmelo en el chat si te ha pasado para saber si eso te pasa a ti o solamente a mí. Entonces, las burlas lo que generan esa vergüenza, cuando mi fe no está fuerte, no está cimentada, no está eh, consciente, lo que genera todo esto es qué cosa? Desconexión con Dios. Me hacen dudar de la presencia de Dios, me hacen dudar de de la promesa de Dios, me hacen dudar del amor de Dios. Ese tipo de personas que están a tu alrededor, como Penina, lo que hacen es quebrantar tu fe. Ellos son los quebrantadores de fe. ¿Por qué? Porque a través de sus comentarios, de su vergüenza, de su humillación, de sus burlas, lo que hacen es hacerte creer cada vez con más fuerza de que Dios se olvidó de ti. Si yo te preguntara en este momento quién es una penina en tu vida, ¿quién se te viene a la mente? A veces no te das cuenta, pero esa penina puede estar durmiendo contigo. Yo tenía una alumna que cuando hablaba conmigo me decía, Giovanni, es que yo quiero hacer cosas grandes. Yo quiero dar conferencias, yo quiero aportar valor, yo quiero ayudar a otras mujeres, yo quiero crecer. Y a la semana siguiente, cada vez que ella hablaba con su esposo, él le decía, ¿quién te crees tú para soñar así? Si tú eres una simple ama de casa, si tú a las justas ya acabaste el colegio, si tú ni siquiera has estudiado. ¿Cómo se te ocurre a ti que tú vas a llegar a... Oye, deja de soñar y concéntrate en la casa? ¿Es una penina o no ese hombre? Alguien que se burla de tus sueños, alguien que invalida tus deseos, alguien que se burla de lo que no has logrado, alguien que señala constantemente tus tropiezos y tus errores, es una persona que está quebrantando tu fe. Ahora, en esa época, Ana no podía simplemente separarse y decir, ¿sabes qué? Me voy y quédate con ella y yo no voy a soportarla y me voy de aquí, porque en esa época se dependía mucho de la presencia del hombre para poder seguir adelante. Entonces yo me imagino que muchas de esas veces ella se quedó callada en silencio y tuvo que aguantar. Pero hoy tú muchas veces tienes esa oportunidad de poner límites. La pregunta es, ¿lo haces? Entonces, lo primero que quiero entender, el primer punto que quiero que veamos es que, número uno, Dios ve tu dolor aunque nadie más lo entienda. Aun cuando se burlan de ti, aun cuando sientes que te humillan, aun cuando sientes que eh, es más fuerte la voz de otras personas, lo primero que quiero decirte es que Dios ve tu dolor aunque nadie más lo entienda. Una pregunta, ¿se escucha el perrito que está ladrando? No. No se escucha, ¿no? ¿O sí? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, como te decía, Ana no sufría por no tener hijos, sino porque alguien le recordaba constantemente aquello que le dolía. Y aunque tú hoy creas, o aunque tú hoy sientas que las voces de otras personas son más grandes que la presencia de Dios, hoy quiero recordarte que Dios ve tu dolor. Dios ve lo que estás pasando y a veces guarda silencio porque esa es la temporada que tú necesitas para forjar tu carácter. Dice, no permitas que la voz de las personas sea más fuerte que la voz de Dios. Lo que otros llaman fracaso, Dios puede estar preparándolo como escenario de un milagro. Una de las cosas que yo he aprendido a lo largo del tiempo, que yo vengo siguiendo a Dios de una manera más cercana, es que justamente en las temporadas de mayor tempestad es cuando más fuerte tienes que agarrarte de Dios.
Y lo que hace la mayoría de personas es todo lo contrario. Como no veo el milagro, como no veo la promesa, como no veo que las cosas suceden, lo suelto y me alejo. Pero no te das cuenta que hacer las cosas, si de por sí hacer las cosas con Dios se pone difícil, ahora imagínate hacer las cosas sin Dios. Entonces, yo en mi forma de pensar digo, oye, mejor me aferro a Dios, no tengo de otra, ¿vale? Y veo un comentario que me parece interesante, mira lo que dice, a veces mi penina son mis propios pensamientos. Wow, qué peor es cuando ni siquiera hay voces externas las que te limitan, sino que eres tú misma la que no cree en ti. Sino que eres tú misma tu principal enemiga. Eres tú misma la que te pone el pie para que te caigas. Eres tú misma la que se humilla. Eres tú misma la que dice no soy capaz. Qué difícil eso. Entonces, punto número dos, mira lo que dice. Punto número dos, en lugar de responder a las personas, Ana corrió a Dios. En primera de Samuel, capítulo 1 verso 10 dice, con profunda angustia, Ana oró al Señor y lloró amargamente. Entonces, mira esto que te voy a leer. Dice, una vez después de comer, ajá, dice, el sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo, y Ana, con profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos, si tú miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces yo te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí, que era el sacerdote, la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Verso 14. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino, le dijo el sacerdote. Oh, no, señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa. He estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Escucha esto. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Entonces, lo que te narra en esta etapa, en esta parte, en este capítulo del libro de Samuel, es que en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, en medio de ese quebrantamiento, es el capítulo 1, Sony, en medio de ese quebrantamiento, de esas burlas, ¿ella qué hizo? ¿Alejarse de Dios o acercarse más a Dios? La pregunta es, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando la angustia es más grande? ¿Qué haces tú cuando año tras año la promesa no se ha cumplido? ¿Qué haces tú cuando año tras año los resultados no cambian? Claro que hay que hacer tu parte, pero tu relación con Dios también es importante. Mucha gente se desconecta, mucha gente deja de creer, mucha gente se enoja con Dios. Pero mira, lo que hizo Ana, y de hecho hay una parte también en la Biblia en la que el Caná, que era el esposo, le pregunta y le dice, ¿qué te pasa, mujer? ¿Por qué estás afligida? Y ella le dice como que, pues no, no pasa nada. O sea, ni siquiera su esposo le quiso llevar sus cargas. ¿Quién fue el único al que ella le llevó sus cargas, su dolor, su tristeza? Si te das cuenta, incluso ni siquiera fue al sacerdote al que le entregó sus cargas. Ella se postró a adorar frente al tabernáculo, que es como, vamos a llamar como la iglesia de esa época, donde estaba la presencia de Dios. Y ahí fue que derramó sus lágrimas. Ahí fue que ella cayó de rodillas
a pedir. Yo te hago una pregunta. ¿Hace cuánto fue la última vez que tú te acercaste a la presencia de Dios? Que tú te acercaste, que te pusiste de rodillas a orar, que asististe a un templo. Porque muchas veces queremos el milagro de Dios, pero nos olvidamos de la relación con Dios. Y vemos a veces a Dios como nuestro cajero automático de milagros. Solo lo busco cuando tengo problemas. ¿Cómo te sentirías tú si tu esposo o tu novio solo te buscara cuando tiene problemas? Solo te buscara para solucionarlas, para que le soluciones las cosas. ¿Sentirías que ese es un amor real o es un amor interesado y condicionado? Si tú, si él te buscara solo para pedirte dinero, lo mismo pasa con mucha gente. Mucha gente busca a Dios solo cuando tiene un problema y cuando está bien se olvida de construir la relación. Entonces, el mensaje que quiero darte el día de hoy es que así como Ana, seas tú también una mujer que pone sus cargas en la presencia de Dios. Yo, o sea, no le puedo contar a nadie lo que me pasa. Sí, claro, puedes contarle a tus amigas, puedes contarle a, si haces terapia, a tu psicólogo, si haces coaching, a tu coach. Puedes transmitir, por supuesto, pero la presencia de Dios, la rendición ante su presencia, es lo que muestra realmente dónde está tu corazón. Porque una cosa es que tú busques solucionarlo con el mundo y otra cosa es que primero esa carga se lo lleves a Dios para que Él te muestre en el mundo quién te ayudará a solucionarlo. Porque cuando tú primero se lo presentas a Dios, le estás diciendo, yo me rindo ante ti porque sé que eres tú el que es capaz de sanar mi tribulación. Y yo sé que tú pondrás en este mundo personas que me ayudarán en ese proceso. Pero primero te llevo a ti mis cargas, como una señal de rendición y como una señal de que eres tú el único en quien yo puedo confiar. Y ya luego Dios utilizará a las personas del mundo para ayudarte en ese proceso. Entonces, Ana pudo responder con enojo a Penina, ¿sí o no? Pudo amargar su vida, pudo abandonar a Dios, pero ella decidió hacer algo diferente. Llevó su dolor al único lugar donde podía ser transformado. Muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres descargan su dolor ¿con quién? Con la familia, con otras personas, hasta en redes sociales. ¿Te ha pasado que ves gente que anda amargada en redes sociales peleando con todo el mundo? Con gente que ni siquiera conocen. Ana descargó su corazón delante de Dios. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Con licor, con droga, con vicios, exacto, Miriam. Entonces, la oración, escucha esto, la oración no siempre cambia las circunstancias. Es decir, no porque ella oró, ya inmediatamente llegó un hijo. Pero primero la oración lo que hace es que cambia tu corazón. Dice el último verso, dice, cuando el sacerdote Elí le dijo que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido, ella dijo, dice la palabra, así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Yo te hago una pregunta. ¿Crees tú que Ana se fue así únicamente por lo que el sacerdote le dijo? O sea, ella dijo, wow, el sacerdote ya me dijo que me va a ser concedido y entonces le creo al sacerdote. ¿Qué crees que pensó ella? Este sacerdote está hablando en nombre de Dios y yo le creo a Dios porque Dios ha escuchado mi dolor, ha escuchado mi ruego. Y es lo que te decía, cuando tú primero le pones tus cargas a Dios, Dios utilizará personas para confirmarte, para darte una señal de su presencia, para mostrarte que está ahí. Yo hace poco recordaba
una temporada en la que económicamente yo estuve muy, muy mal, donde ni siquiera había para comer, por decirlo así. Y yo a veces en ese tiempo dudaba de Dios y le decía a Dios, pero ¿dónde estás en este momento? Pero luego pensaba y decía, nunca me faltó un plato de comida. Mi mamá todos los días me invitaba a comer a su casa. Tenía amigos que me prestaban dinero y ni siquiera me cobraban. Tenía personas a mi alrededor que me sostenían. Y esa es una manera de Dios de decirte, estoy aquí presente. Aún no he cumplido la promesa, pero no te estoy dejando solo. ¿Sí se entiende? Muchas veces Dios utiliza personas para confirmar su presencia. Utiliza señales, utiliza contextos, utiliza situaciones para confirmar su presencia. En este caso, Dios utilizó a ese sacerdote, que lo único que le dijo fue que se te conceda lo que has pedido. Y ella creyó en el sacerdote, no, creyó en la presencia de Dios. A él le creyó. Y dice que después de esa oración, ella empezó a comer y empezó a cambiar su ánimo. ¿Qué crees tú que pasó después? Ella ya empezó a creerle a Dios. Y mira lo que pasa aquí. Ella hace una promesa y dice, si tú me das ese hijo, yo te lo entregaré. ¿No? Entonces vamos con el punto número. ¿Te sabías esta historia de Ana o no? Las que no se la sabían, si se la sabían, ponla ahí en los comentarios. Estamos desglosando esta historia. Punto número 3 dice, la verdadera fe, presta atención a esto, sigue adorando antes de ver el milagro. Eso es poderoso. La verdadera fe sigue adorando antes de ver el milagro. Primera de Samuel, el verso que te leí, 17, dice, vete en paz, que el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. ¿No? Dice, ella se fue, comió nuevamente y ya no estuvo triste. Entonces aquí ocurre algo poderoso, que es algo que quiero que entiendas y que tal vez es lo más importante de esta sesión. Ella quería ser madre, ¿estamos de acuerdo? Y lo único que pasó es que el sacerdote le dijo, ve en paz, que lo que quieres tú será concedido. Ella sintió la presencia de Dios a través de él. Pero pregunta, ¿ya en ese momento ella estaba embarazada? No, aún no estaba embarazada. Para que estuviera embarazada tendría que hacer cosas con su esposo, ¿verdad? Tenía que pasar cosas. Aún no había pasado nada de eso, pero ella ya había creído. Samuel, que es su hijo, todavía no había nacido. Nada había cambiado externamente, pero Ana salió diferente. ¿Por qué? Porque la paz llegó antes que la respuesta. Uy, eso es poderosísimo, ¿eh? La paz llegó antes que la respuesta. Escucha esto y si puedes apúntalo. La fe no consiste en celebrar cuando ya recibiste la promesa. La fe se celebra porque sabes y confías en quien hizo la promesa. Voy a repetirlo nuevamente. La fe no consiste en celebrar cuando ya recibiste la promesa. La fe consiste en celebrar porque sabes quién hizo la promesa. Entonces, ¿qué pasó con Ana? Ella ya no salió de ese lugar dudando. Ella salió de ese lugar creyendo que ya esa promesa estaba cumplida y confiando no en el tiempo en el que la promesa será cumplida, sino en quién le hizo la promesa. Para Ana, esas palabras de ese sacerdote fueron la confirmación de la promesa de Dios. Por lo tanto, dice que ella salió distinta y salió celebrando, porque ella ya celebraba una promesa por anticipado. ¡Wow! Hoy Dios te dice, celebra por anticipado esa promesa que ya te cumplí. Vive como si ya no tuvieras ese diagnóstico.
Vive como si tu relación ya estuviera sana. Vive como si tus finanzas ya hubieran estado restablecidas. Vive con esa confianza de que esa promesa ya se cumplió, porque así como se la cumplí a Ana y ella creyó antes de ver su barriga crecer, de la misma manera tu promesa será cumplida, pero tienes que celebrar desde antes. Porque no quiero que tu confianza se base en ver el milagro concedido, sino que tu confianza esté aún antes de verlo. ¿Hace sentido esto para ti? Yo no sé si a alguien le está llegando esto. Alguien necesitaba escuchar esto el día de hoy, pero hoy Dios te dice, celebra porque yo te hice la promesa y porque yo siempre cumplo. Hay una frase que me encanta que dice, Dios nunca llega tarde, Dios siempre cumple. Entonces, aquí pasó algo interesante, ¿no? Y aquí una reflexión importante. Muchos solo adoran cuando reciben. Gracias Dios por cumplirme esto. Pero Ana empezó a agradecer antes. Ella adoró antes. Y escucha esto. Y esa es la diferencia entre depender de un milagro y depender de Dios. Hay personas que su fe depende de un milagro concedido. Y hay personas que su fe depende de Dios. Uf, voy a repetir nuevamente esto. Hay personas que su fe depende de un milagro. Si veo, creo. Y hay personas que su fe depende de Dios. Creo antes de ver. Creo aunque aún no veo. Porque sé que ese Dios quien me ha prometido esto, siempre cumple. Entonces, cuando yo creo antes de ver, me aferro al proceso antes del resultado. Y empiezo a vivir de una forma de gratitud por lo que aún no recibo. Te voy a poner este ejemplo con Ana. Imagínate a Ana que ya fue catalogada como estéril, que tiene alguien que se está burlando constantemente de esto, que tiene alguien que la está humillando constantemente, que ella por más que ya lo intentó, ya no ha visto resultados. ¿Tú crees que Ana en esa temporada tenía ganas de tener intimidad? Ya ni siquiera tenía ganas. Ya seguramente estaba, eso le recordaba más bien su imposibilidad. Y pasa mucho, pasa con mucha gente que en este caso, el caso de Ana, Dios le dice, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a cumplir esa promesa. Pero ¿qué hubiera pasado si su actitud, a pesar de que ya recibió una promesa, hubiera sido la misma? Ni siquiera hubiera tenido relaciones con su esposo. ¿A qué voy con esto? Que para que el milagro se cumpliera, ella tenía que hacer su parte. Y su parte era tener intimidad con su esposo. Si ellos no tenían intimidad, nunca hubieran tenido un hijo. ¿A qué voy con esto? Que muchos de nosotros queremos un milagro, pero no estamos dispuestos a hacer la parte que nos corresponde. Porque nuestra actitud cambia. Porque cuando dejo de creerle a Dios, mi actitud cambia. Entonces yo le pido a Dios un mejor, que mi emprendimiento funcione, pero como no he vendido 3 meses, entonces ya no hago lo que tengo que hacer. Ya no me levanto temprano, ya no atiendo bien, ya no hago las cosas con las mismas ganas. Entonces, ¿cómo se va a cumplir ese milagro? ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo le pedí el milagro a Dios de que, eh, no sé, restaurara mi relación. Pero como hay conflictos, yo ando malhumorada, de mal genio, renegando. Pues, ¿cómo se va ahí eh, cumplir la promesa? Entonces, la promesa vino de la mano de un cambio de actitud de Ana.
Cuando ella recibió la promesa, hubo un cambio de actitud. Dice ahí la palabra que ella se fue, empezó a sonreír y empezó a comer nuevamente. O sea, no comía ni siquiera. Entonces, lo que yo hoy te quiero decir es que no basta con decir creo en la promesa de Dios. También tiene que haber un cambio de actitud. Y eso fue lo que hizo Ana. Ella cambió su actitud. Dice la palabra que ella comenzó a comer nuevamente, empezó a sonreír y empezó a verse diferente. La pregunta es, ¿de qué sirve que tú le creas a Dios si tu actitud sigue siendo la misma que cuando no le creías? Eso está poderoso, eso es un chancletazo para alguien. ¿De qué sirve que digas que le crees a Dios si tu actitud sigue siendo la misma que cuando no le creías? Entonces, si de verdad dices que le crees, ¿qué tienes que hacer? Actuar como si le creyeras. No vendí 3 semanas en mi restaurante, mañana me levanto y atiendo con toda la mejor intención del mundo. Mi relación sigue fracturada, mañana me levanto y voy a ser más amorosa, más cariñosa y voy a confiar. Mi actitud cambia. Y eso es lo que muestra realmente a Dios que le creo. Entonces, ¿cómo le demuestro a Dios que le creo? ¿Con palabras o con acciones? Son mis acciones las que le dicen a Dios cuánto le creo. Y hasta esta pregunta, ¿qué dicen mis acciones sobre mí? Punto número 4. Dios honra a quien confía en Él. Te voy a leer, te voy a leer el siguiente capítulo. Dice, temprano a la mañana siguiente, este es el verso 19 del capítulo 1, dice, temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá, al pueblo donde vivían. Ahora bien, cuando el Caná se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Al año siguiente, el Caná y su familia hicieron el viaje anual otra vez para ofrecer sacrificio, pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí, con el Señor para siempre. Y aquí viene otra reflexión importante. La Biblia dice que Dios se acordó de Ana. Ahora, cuando dice que Él se acordó de Ana, no significa que Él se hubiera olvidado de ella. Significa que ya había llegado el tiempo que estaba señalado para ella. Ya era su tiempo, ya era su momento. Entonces, hay promesas que no llegan cuando nosotros queremos, llegan cuando Dios sabe que estamos preparados. ¿Qué crees tú que hizo que Dios sintiera que Ana ya estaba preparada? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué crees tú que le dio a conocer a Dios que Ana ya estaba preparada para recibir esa bendición? Lo acabo de decir hace un momento. La fe, no. Fe tenía porque ella oraba mucho. ¿Qué crees tú que le hizo determinar a Dios que ya era el momento para que Ana fuera madre? Bien, Gloria, su cambio de actitud. Antes de que ella recibiera esa palabra del sacerdote, ¿cómo vivía ella? No comía, vivía triste, amargada, humillada. Cuando ella decide arrodillarse y rendirse ante la presencia de Dios, ella cree y después que cree, ella cambia su actitud. Por lo tanto, Dios dice, ahora sí estás lista. Porque tu dolor más grande, número uno, me lo trajiste a mí y número dos, me creíste antes de ver la promesa. ¿Y cómo sé que me creíste antes de ver la promesa? Porque tu actitud me lo demuestra.
Empezaste a actuar como alguien que ya había recibido aun cuando no había visto. Y eso me muestra que tu confianza no está puesta en el milagro, sino que tu confianza está puesta en mí. Yo no sé si tú estás entendiendo esto, ¿eh? Pero Dios se dio cuenta, escucha esto, de que Ana estaba preparada porque la fe de Ana ya no estaba puesta en el milagro, estaba puesta en Dios. ¿Sí lo entiendes? Si tú recuerdas lo que leímos al inicio, dice, año tras año Ana llegaba pidiendo por el milagro. ¿Qué es lo único que quería Ana? Ser mamá, quería ver el milagro concedido. Lo que la movía a Ana era el milagro, era su vergüenza de no poder ser madre y ella constantemente lo único que hacía era orar por el milagro. Pero cuando ella le creyó a Dios, dejó de orar por el milagro y empezó a actuar para Dios. Dejó de creer en el milagro y empezó a acercarse más a Dios. Cuando ella cambia su actitud porque le creyó y le creyó aún sin ver, eso es una muestra de ya no creo en el milagro, sino creo en Dios que me hizo la promesa. Y ahí Dios dijo, ella está lista, porque su fe y sus ojos ya no están puestos en lo que quiere recibir, sino en quién se lo va a dar. La pregunta es, ¿tus ojos dónde están puestos? ¿En lo que quieres recibir o en quién o en las manos de quién te lo va a dar? Eso está fuerte. Yo no sé si alguien lo está sintiendo, pero eso está fuerte. Hay promesas que no llegan cuando nosotros queremos, llegan cuando Dios sabe que estamos preparados. Y mientras esperamos, Dios también está obrando en nosotros. Y mira esta reflexión que se me viene ahorita a la mente. Incluso, incluso Penina era parte del plan de Dios. Porque sin una Penina, humillando, lastimando constantemente, ella no hubiera quebrantado su corazón para rendirse a Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué quiere decir eso? Que a veces Dios permite que tus enemigos te lastimen para que dobles rodilla y te entregues a Él. A veces Dios deja que en tu vida haya peninas para quebrarte y para que dejes de buscar la promesa y empieces a buscarlo a Él. Uy, yo no sé si esto le llega a alguien, pero eso está, hasta la piel se me ha puesto chinita. Entonces el retraso no significa rechazo, el silencio de Dios nunca significa ausencia. Punto número 5, y con esto vamos finalizando. Espero que te esté aportando valor esta sesión del día de hoy. Apunta esto. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Punto número 5, perdón. La mayor prueba no es esperar la bendición, sino es saber qué hacer con ella. La mayor prueba no es recibir o esperar la bendición, sino es saber qué vas a hacer con ella. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 27 dice, pedí al Señor que me diera este niño y él concedió mi petición. Ahora yo se lo entrego al Señor. ¿Te acuerdas la promesa que Ana había hecho? Si tú me concedes un hijo, yo te lo voy a entregar. Y cuando el niño fue destetado, un niño se desteta, ¿a qué edad? 2, 3 años, en el peor de los casos. Ella lo entregó a la presencia de Dios, lo entregó al tabernáculo. Pero quiero que analices lo que hay de fondo de esto. Imagínate esto. Llevas años pasando, años orando por una promesa.
Ana llevaba años orando por Samuel. Y cuando finalmente ya lo tuvo en sus brazos, cuando finalmente Dios le concedió esa promesa, Ana lo lleva al templo a entregárselo a Dios. Y cuando hablamos de entregárselo, es literal, o sea, lo dejó ahí en el tabernáculo para que sea criado por los sacerdotes. Entonces quiero que imagines esto. Recibiste eso por lo que tanto pediste. Y ahora Dios te pide, entrégalo. No, ni siquiera Dios te lo pide porque ella lo ofreció. Pero ¿cuántos de nosotros diríamos, ya que lo tengo en mis brazos, ¿no? Era bromita, Diosito. Era de a mentiritas. O sea, yo te dije que te lo iba a entregar, pero los domingos, ¿no? Y empiezo a buscarle la forma de cambiar la promesa que hice. ¿Nos pasaría? ¿Alguno de nosotros o no? A mí me pasaría. Yo creo que yo sería una de esas personas que diría, no sé para qué abrí mi bocota. Ya no te lo quiero entregar, Diosito. Porque es aquí quiero que imagines cuánto amaba Ana a Samuel, que es el hijo por el que tanto oró, por lo que tanto oró, por lo que tanto rogó, por lo que tanto pidió. Y que una vez que se cumple, tiene que entregárselo a Dios. Y aquí viene una lección importante, presta atención. Cuando tú te aferras a la promesa y te olvidas de quién te hizo la promesa, de la misma forma que Dios te dio algo, te lo puede quitar. ¿Qué crees tú que demostraba Ana al hacer esto de entregárselo a Dios? Demostraba fe, demostraba lealtad, demostraba fidelidad, pero también demostraba algo importante, que aunque ella estaba aferrada a un milagro, estaba más aferrada a Dios. A veces nos apegamos a cosas que no queremos soltar. Y a veces empezamos a querer a esas cosas más que a Dios. Te voy a hacer una comparación tal vez un poco distinta. No es un hijo, pero para que lo entiendas. Oraste a Dios por un carro, por ejemplo, y Dios te concede un carro. Se abren las puertas para que lo tengas. Pero empiezas a aferrarte más al carro, a la posesión, al milagro. Entonces ahora como yo tengo el carro, ya no voy a la iglesia, ya me olvidé de Dios, hago otros planes y me empiezo a olvidarme de quien me dio la promesa. Y empiezo a poner mi corazón en lo que Dios me dio. Entonces lo que hizo Ana fue demostrarle a Dios que aunque ella amaba y quería con todo su corazón esa promesa, sus ojos seguían puestos en Dios. Su amor por Dios fue más grande que el amor por la promesa. Y lo llevó al templo no porque dejara de amarlo, sino porque entendía que primero le pertenecía a Dios. Escucha esto. Muchas personas buscan a Dios desesperadamente mientras esperan, pero cuando reciben, dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de servir. Y aquí viene un chancletazo profundo, dice. Muchas personas revelan lo que hay en su corazón cuando reciben. Y muchas personas demuestran que buscaban más el regalo que al dador. Ya tengo el carro,
¿Ya para qué voy a orar? Ya tengo la casa, ¿para qué voy a orar? Ya Dios me sanó de esta enfermedad, ¿para qué voy a orar? ¿Cómo crees que se siente Dios cuando pasa eso? ¿Cuán grande crees que es su amor que aún así Él perdona? ¿Cuántos de nosotros hemos sido así? Que cuando recibimos, nos olvidamos. No busques más el regalo que a quien te lo da. Ana nos enseña entonces que la verdadera gratitud no solo recibe, sino que también devuelve con honra. Entonces, en lugar de decir, ya tengo carro y ya no me voy a congregar, empiezo a pregonar, este carro me lo dio Dios, ese trabajo me lo dio Dios, esta sanación me la dio Dios, este milagro lo hizo Dios. Y paso de ser alguien que se enfoca en el regalo a ser alguien que honra a Dios y es un testimonio vivo de la presencia de Dios en su vida. Y ahí es cuando Dios dice, tú estás lista para que yo abra las puertas del cielo para ti. Porque en lo pequeño fuiste fiel, yo te daré más. Punto número 6, y con esto finalizamos. El milagro de Ana no terminó con Samuel. Mira lo que dice. En el capítulo 2 dice, y el Señor bendijo a Ana y tuvo 3 hijos más y 2 hijas más. Perdón que estoy sintiendo algo. Cuando tú honras a Dios con lo que le corresponde, Dios multiplica. Y esa mujer estéril que parecía tierra seca, que fue humillada, que fue avergonzada, se convirtió en una mujer fructífera. Y cuando ella cumplió su promesa a Dios y le dijo, Dios, yo te hice esta promesa y te entrego a Samuel, Dios le dijo, tú fuiste fiel, creíste antes de ver y cumpliste con tu promesa. Ahora seré yo quien te multiplicará y te bendecirá. Dios nunca se queda con nada. Ana entregó un hijo y Dios le dio 5 hijos más. No porque esto fuera un negocio, sino porque Dios honra a quienes viven con un corazón rendido. Escucha esto. La obediencia siempre produce más frutos que el egoísmo. Nunca vas a perder algo que pongas en las manos de Dios. Y quiero cerrar con esto que aunque no es parte de la historia de Ana, o si es parte de la historia de Ana, también es importante. Esta mujer, estéril, avergonzada, humillada, violentada, que un día se rindió y se postró ante Dios, rogando por un hijo, que producto de su obediencia luego entregó a Dios, fue Samuel. Yo no sé si sabes la historia de Samuel, pero Samuel se convirtió en uno de los primeros profetas. Samuel fue un hombre de Dios y había un propósito tan grande en Samuel que él iba a ser quien iba a ungir a los reyes que iban a llegar. Samuel ungió a Saúl,
Samuel ungió a David y fue un hombre de Dios que hizo tantas cosas buenas por ese pueblo y nació de un milagro. Y todo empezó por una madre que se rindió. Muchas de aquí son mujeres. El 90% tienen hijos. Lo que quiero decirte es que cuando tú te rindes, no solo transformas tu vida, sino que cambias la vida de otras generaciones. Que cuando tú te entregas, no solo estás cambiando tu vida, sino también la de tus hijos. Porque cuando tú te entregas a tus hijos, les estás dando un propósito. Samuel, que fue producto del nacimiento de un milagro de una mujer estéril, fue utilizado por Dios para realizar grandes hazañas. Fue posicionado en la mesa de reyes. Ese muchacho que aparentemente no tenía que nacer porque venía de un vientre estéril, se sentó a comer en la mesa de los reyes. Tus hijos van a comer en mesa de reyes. Tu descendencia va a comer en mesa de reyes. Pero primero Dios te dice, ríndete ante mí. Cambia tu actitud y confía más en mi palabra que en el regalo que quieres recibir. Confía más en mi promesa. Confía en que yo estoy presente en esto. Confía que incluso soy yo quien permite que esas peninas estén en tu vida. Yo sé que hay muchas aquí y yo soy uno de ellos, y por eso tal vez me emociono, que ni siquiera tenía por qué nacer. Que tal vez en el vientre de tu madre no estaba en sus planes tenerte. Hay muchas aquí como Samuel, mujeres que ni siquiera estaban en los planes. Yo nací después de 7 años, después de que mi mamá había tenido 2 pérdidas. Yo ya no estaba en los planes. Sin embargo, aquí estoy. Porque Dios sabía que había un propósito para mi vida. Y también Dios sabe que hay un propósito para ti. Porque ahí donde estás, no cierras tus ojos. Y quiero que reconectemos con estas 4 enseñanzas que hoy nos deja esta sesión. Número 1, no permitas que las burlas definan tu identidad. A veces Dios permite que esas peninas lleguen a tu vida. Número 2, lleva tu dolor a Dios antes que a cualquier otra persona. Primero llévalo a Dios y luego deja que Dios utilice a las personas que te ayudarán en ese proceso. Número 3, aprende a adorar antes de recibir. Aférrate a quien te hizo la promesa y no al regalo que quieres recibir. Y número 4, cuando Dios te bendiga y te dé esa promesa, no olvides quién fue quien abrió esa puerta. No olvides quién te entregó ese regalo y hónralo. Porque lo que Dios da, también lo puede quitar. Y lo que Dios da, también lo puede multiplicar. El mayor milagro que recibió Ana no fue tener un hijo. El mayor milagro
fue que después de recibir aquello que más anhelaba, su corazón siguió perteneciendo completamente a Dios. Señor, hoy venimos delante de ti con la misma sinceridad de Ana. Tú conoces las oraciones que hemos hecho en silencio, las lágrimas que nadie ha visto y las cargas que llevamos en el corazón. Si hoy hay aquí alguien que se siente humillada, rechazada, cansada de esperar, te pido en el nombre de Jesús que le recuerdes que tú no has dejado de obrar en su vida. Dales la fortaleza para seguir creyendo aun cuando no ven respuesta. Enséñales a llevar su dolor a tus pies en lugar de permitir que ese dolor se convierta en amargura. Forma en nosotros un corazón como el de Ana, un corazón paciente que sabe esperar, que sabe adorar antes del milagro y que aun cuando recibe la bendición, no se olvida del dador. Y si llega el día, Señor, en el que tú respondas nuestras oraciones, ayúdanos a usar cada bendición para glorificar tu nombre y servir a tu propósito. Hoy te decimos, Padre, que confiamos en tus tiempos, porque sabemos que tus planes son mejores que los nuestros. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Wow. Te mando un abrazo, Margarita. A las dos Margaritas. Mirna, Elena. Que sé que la presencia del Espíritu Santo está quebrantando sus corazones en este momento. Oramos por ustedes. Familia, como siempre es un inmenso, inmenso honor estar con ustedes, acompañarlas en este proceso, crecer juntos. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora en el mismo canal. Recuerden invitar a más personas, recuerden compartir el enlace, invitarles al grupo. Y si esto es de bendición para ti, no te quedes y el día lunes que se comparta la repetición, envíaselo a alguien. De ti depende y gracias a ti es que esto puede seguir creciendo. Les mando un abrazo, que Dios las bendiga mucho. Nos vemos el próximo sábado. Gracias por todo. Chau, chau, chau.